He leído docenas de libros de trading, como lo puedes ver tanto en mi biblioteca personal y mi disco duro. Tengo muchos libros más que he leído, pero ninguno realmente me aportó grandemente a la visión que tengo del mercado, como el haber estado dentro del negocio y entender por qué todo lo que se enseña en el 99% de los libros y cursos de trading llevan al mismo problema: la ilusión de creer que sabemos lo que pasó, va a pasar y está pasando detrás de los gráficos. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Una de las ventajas que tuve es el haber estado dentro del negocio. Eso fue lo que me ayudó a descubrir la verdadera raíz del problema en el trading. Fue toda una combinación de muchas cosas. Tener la oportunidad de observar el detrás de las cortinas de una compañía de educación de trading y cómo la mayoría del tiempo su objetivo es crear algo nuevo para vender, en lugar de entrenar individuos para ganar. Ser capaz de ver el detrás de las cortinas del negocio del broker y cómo funciona con otros niveles del mercado interbancario. Relacionarme con aquellos encargados de la parte administrativa y del dealing desk del lado del broker. Hablar todos los días con gente que te confiesa sus errores y sus emociones que ni a su mismo cónyuge confiesa. Tener una relación con los que se encargaban del dealing desk del lado del broker. Y muchos otros detalles que no se aprenden en un libro o curso o en el internet, que me llevaron a entender la verdadera raíz del problema para los que vienen de afuera del negocio a tratar de ganar en los mercados financieros. Y cómo el negocio está configurado para que gente inteligente caiga fácilmente en ideologías y creencias y actúen sobre ellas. Y debes entender que las ideologías son divisivas, nos limitan al tratar de encontrar las respuestas correctas y nos hacen buscar soluciones que solo van con nuestra construcción mental y rechaza aquellas que no. Por ejemplo, personas que orgullosamente pueden decir afuera del mundo del trading que son ateos y que creen en la ciencia, pero sin cuestionar se ponen a aprender teorías como Fibonacci y ondas Elliott y comienzan a tener fe en estas cosas. Me di cuenta que entonces el problema es ideológico y psicológico más no técnico, y que la manipulación es orquestada tanto fuera y dentro de los gráficos. Una vez descubrí el verdadero problema, encontré la solución. Nuestros alumnos por primera vez comienzan a ser rentables y hasta doblan sus cuentas, la gran mayoría por primera vez, para cuando nos dan su testimonial. La motivación de FX Logos es ayudar a todos aquellos que se dejen ayudar a que puedan liberarse mentalmente de toda esta domesticación, o a los que apenas comienzan a que no caigan en las garras de la domesticación, en la que muchos están y no se dan cuenta, y los hace vivir en un mundo de ilusión, de formas, símbolos y mitos. En los siguientes 40 minutos aproximadamente, si te interesa, te explicaré de dónde viene el problema y cómo le damos una solución. Este mensaje podría literalmente cambiar tu vida, ya que si cambias tu mentalidad en cuanto al trading, cambiarás tu enfoque y debido a esto comenzarás a lograr tu meta de hacer dinero en esta actividad. Y te aseguro que tu vida va a cambiar, tal como lo ha hecho con la mía. De no tener nada, cuando vine a los Estados Unidos, ahora soy dueño de varias propiedades, vivo cómodamente, puedo viajar a donde quiera y cuando quiera y tener tiempo para los que quiero, además de llevar a cabo actividades personales que hacen de mi vida mucho más disfrutable. Esto es lograble con determinación, enfoque, esfuerzo y disciplina, pero no siguiendo la misma lógica del 99% de la comunidad del trading. Por eso es que si no tienes tiempo para ver este video completo,
pon pausa y regresa a terminar este video después. Pero si dispones de este tiempo, ve este video completo, ya que este mensaje no lo vas a escuchar en ningún otro lado, porque somos los únicos que hablamos de esto y los únicos que hemos descubierto el verdadero problema y los cuales tenemos un programa para solucionar este problema. Este programa inclusive algunas personas que imparten cursos y tienen sus propios websites han tomado, y por respeto y confidencialidad no lo revelamos, a menos que después quieran decir que ellos descubrieron lo que nosotros les enseñamos. Por lo tanto, este programa es tanto para el que cree que sabe mucho como para el que cree que no sabe nada. Pero al final es para que el beneficiado sea el pequeño operador y no los dueños del negocio y la industria inescrupulosa. Comienza a ser consciente de hechos importantes. ¿Cómo iniciaste en esto del trading? Ponte a pensar un momento, ¿cómo es que te interesaste en este negocio? La mayoría de ustedes se dará cuenta que es muy similar a la de todos los demás, por un anuncio o un amigo que vio un anuncio. ¿Has tomado cursos formales e informales? ¿Te has dado cuenta que todos al final hablan de las mismas cosas y basan sus proposiciones sobre las mismas ideas y conceptos? Cuando buscas información acerca de trading, ¿eres consciente de lo que más te llama la atención? ¿Le pones atención a lo que parece una pronosticación? ¿A lo que muestra maravillosos resultados en el pasado? ¿Los problemas económicos que no puedes controlar? ¿A la sobresimplificación en formas o colores? ¿A lo que parece te enseña a saber qué está supuestamente pasando detrás de los gráficos? Tienes que entender que esto del trading es una industria. Somos un producto que se nos atrae para que gastemos dinero. La finalidad de la industria es que gastes dinero, que metas dinero a un broker. ¿O quién crees que pone todos esos anuncios en el internet que te atrajeron al negocio? ¿Quién paga por ellos? Muchas personas no son capaces de distinguir las dos diferentes industrias con las que se están enfrentando. La industria del trading, brokers introductorios, brokers, bancos, plataformas, mercadotecnia de multinivel, y la industria de la educación, seminarios, sitios de noticias, páginas de referencias para brokers, ferias de trading. Por eso es que si estás aquí viendo este video, por lo menos serás una de esas pocas personas que comiencen por primera vez a pensar: ¿por qué todo es gratis? ¿Por qué todos están hablando de lo mismo? Soportes, resistencias, temporalidades, líneas, indicadores, figuras, chartismo, price actionismo. La manera en que la industria hace dinero y siempre tendrá ventaja sobre ti es debido a la domesticación, donde se te dice qué hacer y cómo comportarte. Y tú aceptas como un hecho lo que te dicen es el camino al éxito. Tú, como nuevo en esto, no sabes diferenciar entre hechos y opiniones y creencias, y por lo tanto fácilmente aceptas y asumes que estás aprendiendo algo, y comienzas y continúas estudiando y poniendo atención a todo lo que es comúnmente aceptado en todos lados. Y este video te muestra cómo se logra domesticar a alguien desde el comienzo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear?
Piénsalo por un momento. ¿Por qué al comienzo eres incapaz de cuestionar todo esto que popularmente se enseña y automáticamente lo aceptas y lo tratas de aprender y aplicar tal y como te lo predican en todos lados? Si no quieres ser del 95% de los que pierden, ¿por qué entonces seguirías lo que el 95% de la gente sigue? ¿Qué es lo que te gustaría del trading? La mayoría contesta ganar dinero. Es decir, hay un deseo. ¿Y qué no te gustaría del trading? La mayoría contesta perder dinero. Es decir, hay un miedo. Por lo tanto, estas preguntas, aunque podrían tener diferentes respuestas, la realidad es que el fondo es el mismo. La persona que entra aquí le gustaría hacer dinero y por el otro lado no le gustaría perder dinero. Por lo tanto, las principales motivaciones son el miedo y el deseo. Debes entender que los seres humanos le ponemos atención a dos cosas principales, a las que nos muestran un mundo que nos gustaría que pasara y a lo que nos muestra un mundo que no nos gustaría que pasara. Esto lo puedes ver y comprobar con revistas de chismes y amarillistas, con la industria del entretenimiento, la política o con tus noticias locales. Estos son expertos en filtrar información que atraiga una de estas dos emociones, miedo o placer. Por eso es que aquí en trading le pones atención a lo que suena que garantiza un resultado positivo, a donde parece se necesita el menor esfuerzo o lo que parece te va a enseñar cómo saber qué está pasando, cuando en realidad nadie sabe realmente. Y por el otro lado, cuando un llamado experto te dice no hagas esto o esto está mal o debería ser de esta manera, tiendes a evitar aquello que podría causarte daño o dolor. En otras palabras, las personas ponen atención y son más susceptibles a ser manipuladas y domesticadas cuando tienen un deseo y un miedo. Por eso lo que suena como predicciones y que parece que se confirma después del hecho, o lo que parece no se necesita habilidades y esfuerzo, o lo que te hace creer que sabrás qué va a pasar, es a lo que siempre le estás poniendo más atención y a lo que estás tratando y aspirando de algún día llegar. La industria del trading está llena de esto, por eso se vuelve como una arena donde el ego de cada individuo es puesto a prueba, donde la persona piensa que si él dijo algo y sucedió, es muy buen trader. Pero si dijo algo y no sucedió, fue culpa de algo externo o del mercado. Es decir, la realidad altamente aleatoria de este negocio es minimizada cuando lo que digo es correcto y extremizada cuando el mercado no hizo lo que yo suponía tenía que hacer. Lo llamo lógico si va de acuerdo a mi ideología e ilógico si está haciendo algo fuera de mi ideología. Racional si se mueve de acuerdo a formas a las cuales unilateralmente les he dado más valor. E irracional si esas mismas formas no están haciendo lo que se supone tienen que hacer. Por lo tanto, el camino al éxito entonces parece ser quien se vuelve mejor que los demás utilizando las mismas herramientas, teorías, conceptos, indicadores y toda esa ideología, pero de manera personalizada. En otras palabras, ¿quién es mejor en cuanto a la subjetividad? Los seres humanos, cuando vemos patrones visuales, nos deleitamos, porque al ver patrones parece que notamos predictibilidad y regularidad en un mundo que podríamos explotar, tal como el trading, porque los patrones organizan el caos, las rimas visuales, colores repetitivos y simetría nos atraen. También nos atrae la incongruencia, porque cuando creemos que hemos resuelto una incongruencia, nos da placer. Por eso es que damos y buscamos explicaciones de los eventos, porque nuestra atracción a la incongruencia nos lleva a buscar respuestas, ya que son rompecabezas por resolver.
Pero como trader minorista, la mayoría de lo que pasa enfrente de nosotros en los gráficos no tiene una explicación comprobatoria y además es altamente aleatorio. Pero el deseo y los sesgos cognitivos como ser humano nos llevan a creer que no es tan aleatorio y que realmente puedes llegar a saber consistentemente lo que está pasando detrás de los gráficos. Entonces hay un principal problema que se crea. Por lo tanto, hay que entender el fondo del problema, ya que al ser conscientes del problema, ya estamos a una probabilidad más alta de resolver ese problema. El problema es que debido a los sesgos cognitivos, a la falta de información real, a la necesidad de darle congruencia, creando patrones de forma para darle una lógica a algo caótico y aleatorio, la domesticación para crear ideologías dentro de la industria llevan a que la gente comience a hablar en simbolismos. Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. ¿De dónde vienen los símbolos? Nosotros tenemos símbolos para comunicarnos. Aprendemos el abecedario para así poder escribir y comunicarnos. O leer anuncios, libros, periódicos, títulos de noticias por televisión, etc. Tal como un chino utiliza logogramas para comunicarse. Los símbolos nos permiten entendernos unos a otros. Por ejemplo, para un chino, el sol o la palabra sol se representa con este símbolo. Pero ya sea en inglés o español o chino, el sol es la entidad que ilumina nuestro sistema solar. A través de la historia y de las civilizaciones, ese mismo sol que vemos cada día se le ha representado y dado diferentes símbolos y creencias para diferentes pueblos y civilizaciones, como dioses, creaciones de vida, la representación del bien y muchos otros. Pero es exactamente el mismo sol y el sol ha hecho lo mismo una y otra vez independientemente del símbolo o creencia que los seres humanos han tenido a través de los siglos. Y lo mismo aplica al precio actual, ya que el precio es el mismo en cualquier temporalidad o tipo de gráfico. Y probaremos eso más adelante. Entonces el significado del símbolo se deriva del acuerdo en una comunidad, cultura o nación. Es decir, su definición es creada por consenso. Significa que cuando suficientes personas aceptan, ya sea conscientemente o inconscientemente, ese símbolo, están diciendo que sí a esa representación. Entonces se le comienza a llamar conocimiento o educación, independientemente de si ha sido comprobada o no. Es lo mismo que cuando la gente creía que los relámpagos se daban debido a que los dioses se estaban peleando. El padre le decía al hijo orgullosamente cuando éste preguntaba: papá, ¿por qué se dan estos truenos y relámpagos? El padre contestaba orgullosamente: hijo mío, esto sucede porque los dioses se están peleando. Tú estás en esta situación, una situación muy parecida, solo que en lugar de hablarte de dioses y relámpagos, te hablan de patrones, líneas, indicadores y te aseguran de que cuando suceden de tal o cual manera, el precio hizo algo, está haciendo algo y va a hacer algo determinado. Y le llaman y predican como conocimiento. Y tú inconscientemente lo aceptas como tal. Tú crees que estás aprendiendo algo y así como las personas de siglos atrás simplemente aceptaban mitos, leyendas y símbolos como conocimiento, asimismo estás aceptando las opiniones y creencias de otros y los símbolos que utilizan para darle significado a lo que hacen, pero no habilidades en lo absoluto. Y lo más probable es que por la misma inconsciencia, si algún familiar o amigo o conocido, o si le quieres enseñar esto a alguien, te preguntara: ¿y qué se tiene que hacer para comprar y vender instrumentos financieros? En automático comienzas a repetir lo mismo que todo el mundo está diciendo. Si es así, ahora entiendes cómo la cadena continúa.
Para saber qué es un libro, o un árbol, o una computadora, es decir, para entender cosas tangibles, no hay tanto problema, ya que cualquier cosa que sea tangible para ambos, si yo lo menciono, sabrás exactamente a qué me refiero. Pero cuando le damos símbolos a ideas y conceptos, todos los vamos a manejar de manera diferente, basados en nuestras propias percepciones y puntos de vista. De ahí que nace el concepto de subjetividad. Y esto pasa en las religiones, en el amor, política y obvio aquí en el trading. Los símbolos que se mencionan en el trading son virtuales porque son intangibles, no se pueden tocar o en este caso comprobar. Cuando se utilizan símbolos para explicar conceptos, ya sea que la gente los perciba como buenos, malos o neutrales, lo que la gente que utiliza estos símbolos está tratando de hacer es de darle forma a algo que no tiene forma, el cual es el precio y todos los factores que lo mueven. Pero entre más personas están de acuerdo con la definición de ese concepto intangible y con su respectivo símbolo y creencia, más la idea toma forma y es aceptada. Ve un simple gráfico de cualquier instrumento que quieras en el mercado que quieras. Yo en este ejemplo escojo el euro-dólar. Como podemos ver en este par y varios otros instrumentos, en el lado derecho podemos ver el precio y este es el mismo, no importa si me cambio de temporalidad, si voy de un minuto a un día o de un día a una hora. El precio actual es el mismo. No estoy hablando del price action, eso es una ideología más. El precio actual, si sube, va a subir en todas las temporalidades. Si baja, bajará en todas las temporalidades. Ahora, si cambio de tipo de gráfico, si paso de las famosas velas japonesas a velas Heikin Hashi, y ahora de un gráfico de Heikin Hashi a un gráfico de barra, y si paso de un gráfico de barra a un gráfico lineal, y después de un gráfico lineal a un gráfico volumétrico, verá que el precio es siempre el mismo. La mayoría utiliza las velas japonesas porque son las más susceptibles y fáciles de crear y encontrar forma y por lo tanto símbolos y explicaciones. Al mismo tiempo, como seres humanos, nos es más fácil aprender en parábolas e historias. Y de ahí que puedes encontrar cientos y miles de maestros. No es casualidad que sea el tipo de gráfico más utilizado. Pero como lo puedes ver, a la hora de realmente ver el precio, este es el mismo, independientemente del tipo de gráfico y de lo que cada maestro piense o crea. Entonces, te pregunto, si el precio siempre es el mismo en el presente, ¿quién entonces le da todas las interpretaciones y significados del lado izquierdo? Si contestaste que la gente, o sea, las personas o el individuo que lo está observando, felicidades. Ya estás despertando y comenzando a ser consciente de la realidad. Cuando llegaste a esta industria o negocio, solo aceptaste lo que alguien más te dijo. El significado del símbolo, las palabras que construyen las ideas y creencias detrás de ese símbolo, solo se solidifican a través del acuerdo de la mayoría de los individuos quienes son parte de esa comunidad. Es decir, los mismos ladrillos con los que se construye esta comunidad de trading son maleables y sujetos al cambio a través del acuerdo y el desacuerdo, a las aceptaciones y a las negaciones del mismo. Por eso escuchamos términos como vieja o nueva escuela de trading, scalping, day trading, swing trading, chartismo, price actionismo, eliotismo, indicadorismo, fibonachismo y todo aquel concepto que cree una ideología. Por lo tanto, cuando se habla de soportes y resistencias, patrones de vela, Fibonaccis, ondas, temporalidades, líneas de tendencia, impulsos, ABCDs, debes entender que es solo una ilusión en consenso, ya que no existe realmente allá afuera. El mercado como un todo no está moviéndose en patrones
y símbolos. Estos solo existen dentro de la mente de quienes lo siguen. La ilusión se mantiene porque hay un constante apoyo a la ilusión de ese símbolo y la creencia ligada a este. En una industria cuya motivación principal es el dinero. La industria no busca darte lo que necesitas, sino lo que constantemente buscas y quieres escuchar. Este es el mismo combustible que incrementa el apego individual a la creencia de por qué el precio sube o baja dentro de la comunidad del trading. Por eso es que se te invita a webinars gratis, se te da educación gratis, pero si lo comienzas a rastrear, toda esta información, la gran mayoría te va a llevar a un broker y por lo tanto a la semilla de la industria del trading. Y aunque haya gente en foros, por ejemplo, que se quieran ayudar unos a otros con buenas intenciones, su fuente de información es la misma y por lo tanto su manera de ver el mercado está fundada en la misma ilusión óptica, pero con su interpretación propia. Es decir, la misma fundación arenosa de símbolos, creencias, cuyas percepciones y significados están cambiando todo el tiempo. Ya que la solidez de un concepto es dependiente al acuerdo, cuando uno está de acuerdo con algo, entonces se crea la necesidad de que sea real y por lo tanto se vuelve tremendo y desgastante. El apego a la creencia en la forma de un símbolo puede volverse tan grande para aquel o aquellos que le atribuyen algo que no pueden concebir que otra creencia pueda tomar su lugar. Por eso es que seguir al precio sin prejuicios es muy difícil e inconcebible para la mayoría. Además, aquí es donde viene lo más importante. Estos símbolos se sienten sólidos o con fundación sólida, no solo porque estás de acuerdo con ellos, sino porque puedes tomar acción basado en ellos. Cuando se toma acción basándonos en nuestras ideas, parece como que las hemos manifestado como realidad, pero el significado del símbolo siempre es dependiente del acuerdo de un individuo o comunidad. Un ejemplo en el cual alguna vez todos nosotros lo más probable nos enfrentaremos o nos vamos a enfrentar es el de tener a un ser querido en el hospital grave de alguna enfermedad o accidente. Una situación muy difícil y llena de incertidumbre. Nosotros tenemos un apego a la persona en estas condiciones. Tenemos un cariño y por lo tanto un deseo de que salga de esta situación y un miedo de que muera. En esta situación, ese deseo nos va a llevar a tal vez para unos orar a un ser supremo, sea Cristo, Buda, Alá. Inclusive el ateo puede decir que confía en los avances de la ciencia, pero al final se crea una creencia a algo. Pero esta creencia debemos de entender, está dándose en una situación que no controlamos. Nosotros no somos la medicina para surtir cierto efecto, no somos los doctores o enfermeras para dar un cuidado más minucioso, tal vez, o los aparatos electrónicos que trabajan para ayudar a esta persona a seguir con vida. Es decir, estamos en una situación que tiene solo dos resultados posibles para esta persona que queremos. ¿Va a recuperarse o va a morir? Nosotros queremos que viva, pero el resultado no está en nuestras manos. Es solo que la creencia, ya sea en un Dios o en un milagro o en el avance médico o lo que queramos creer, va a hacer que parezca que nos da cierto control, pero al final los dos resultados posibles son los mismos: vivirá o morirá. Solo que el efecto de la creencia para el que haya orado o creído en la ciencia o en lo que sea es que esa creencia se va a fortalecer si la persona vive, pero si muere se puede o debilitar o se va a justificar. Pero como traders minoristas debes de entender que estás en exactamente la misma situación. Nosotros no movemos al precio, ni el precio se mueve por alguna creencia que tengamos. Siempre existen dos probabilidades en un momento dado, las cuales son que el precio puede subir o bajar. No importa la creencia dentro de nuestra cabeza, el movimiento natural del precio sucede con o sin nosotros. Tal como la persona enferma vivirá o morirá, pero en ninguno de los dos resultados tuvimos algo que ver. Por eso es que
Si no eres consciente de esto, todo el tiempo estarás más preocupado por seguir las reglas y símbolos que otros ven y utilizan para darle sentido a su trading que por ver lo que realmente está pasando de manera objetiva con el precio, el cual no tiene símbolo, ni forma, ni significado, el cual no es bueno o malo, incorrecto o correcto, lógico o ilógico, sino solo es como es. Sube y baja, baja y sube, con o sin nosotros. Como individuos, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, creamos lo que creamos, no importa. El precio simplemente va a hacer lo que tenga que hacer. Y no hablo de price action, el cual ya dije es simplemente otra manera de darle forma a lo que no tiene forma, el verdadero precio actual. La mayoría de las ideologías y el 99% de sitios web están básicamente tratando de encontrar esos puntos de cambio o vueltas en U donde el precio va a cambiar o revertir. Es decir, detectar y justificar por qué este giro es bueno o malo, correcto o incorrecto. Y la mayoría del movimiento constante se pierde. De hecho, si dibujamos el movimiento sin progresión del tiempo, solo hizo esto: subió, bajó, volvió a subir, bajó un poco más y luego volvió a subir. Y está haciendo lo que siempre hace, subiendo o bajando. Pero el deseo y la necesidad de saber por qué hace que las personas creen ideologías, y por eso encuentras miles de razones diferentes de por qué el precio sube o baja. Entonces el precio crea este patrón que es un símbolo. Y si lo que hice fue comprar a causa de ese símbolo y el precio subió, mi creencia se fortalece en cuanto a que cada vez que vea este escenario parecido puedo tomar la misma acción basada en la similitud subjetiva y así ganar dinero consistentemente. Bueno, ¿qué pasa cuando el precio comienza a hacer esto? Comienza a bajar a la dirección opuesta. La creencia se debilita o se justifica. Puedes decir, el mercado está raro, ilógico, errático, algún anuncio en China, Europa o cualquier otra noticia. Pero en realidad lo que está pasando es que el precio simplemente subió, bajó, subió, bajó, subió y bajó. ¿Qué es lo que te impide como individuo operar y vender siguiendo el precio? Siguiendo este movimiento hacia abajo después de que supuestamente la señal ha fallado. ¿Qué te impidió vender y seguir el precio? Es la creencia, la mentalidad blanco y negro que te han impuesto y por lo tanto el miedo de perder, rompiendo tu ideología, las reglas y conceptos populares, en lugar de simplemente seguir a este que está en el lado derecho del gráfico, el precio actual, que subió y entonces bajó, el cual te dio la información en el presente, pero tu cerebro estaba viéndolo con los ojos del pasado o del futuro, más no del presente. En estas imágenes de diferentes temporalidades podemos ver algunas, porque hay muchísimas, de las cosas que se podrían utilizar para comprar o vender. Tiene que entender que siempre está dentro de una situación que tiene el 50% de probabilidad, ya que el precio o va a subir o va a bajar. Si yo compro o vendo en este momento, mi probabilidad de ganar es del 50%. Por eso es fácil caer en el engaño de que gano o pierdo debido a una hazaña o a un error propio. Veamos los movimientos recientes del euro. El precio ha subido dando diferentes formas, pero al final ha estado subiendo. En esta imagen vemos cómo alguien que predique que 4 horas es mejor y que está utilizando price action y una línea de tendencia, ve una compra, el precio después comienza a subir, lo cual fortalece su creencia. Pero como podemos ver, también la persona que predique que 15 minutos es mejor y con ciertas medias móviles como la de 20 y 50 periodos, cuyos parámetros siempre pueden cambiar, detecta una entrada al cruzarse estas. Asimismo, otro que diga que es mejor la media móvil de 200, en la misma temporalidad tendrá una entrada más adelante. El precio continuó subiendo. La creencia de todos estos es fortalecida. Asimismo, una persona que solo espera movimientos de largo plazo en temporalidades diarias detecta una compra donde está aquí marcado. Asimismo, el que opera 60 minutos con un indicador que cambia de color está teniendo compras y ventas, cambios bastante constantes, o puede utilizar solo el color rojo porque las mayores están en tendencia. Y otra persona puede solo utilizar líneas de contratendencia a 45 grados y cada que el mercado las rompe compra.
Asimismo, el que compró con retrocesos Fibonacci está comprando cada vez que retrocede. Otra vez, sus creencias son fortalecidas. El precio ha seguido subiendo y literalmente si yo creyera que los astros se están acomodando y que por eso el precio está subiendo y hubiera comprado por esa razón, hubiera ganado dinero. El problema es que nada de esto tuvo que ver con estos individuos y sus creencias. Además que son cegados del hecho que también pudo haber pasado lo contrario a lo que creían. Por eso es que sus mismas emociones y lo que creen en su mente son las razones que les impiden simplificar y ver el modelo de negocio de los bancos y los principios del precio que siempre están ahí. Y además les hacen ir sustituyendo sistemas, ideas, metodologías, forzando el ganar y el encontrar un sistema o combinación perfecta, en lugar de desarrollar habilidades psicológicas para que como individuos sean el ganador. Al tratar de encontrar una combinación perfecta, estás cavando un agujero más y más profundo cada vez, operando con más creencias, prejuicios y conflictos que cuando comenzaste. El precio sube y baja, baja y sube, sin rendirle cuentas a ninguna creencia o metodología o sistema específico. Y esa es la razón por la cual no existe el Santo Grial. Los seres humanos tenemos un sesgo cognitivo que se llama anclaje o focalismo. Es cuando nuestra mente se enfoca en una manera de hacer las cosas o en la primera información a la que tuvimos acceso. Es decir, la mente crea un anclaje a esa información, ignorando muchas otras cosas, haciendo que la mente no racionalice viendo todos los demás factores, como por ejemplo, esto que he estado mencionando. Por ejemplo, el hecho que esto es una industria y que está manipulado. La mayoría de la gente solo se le dice que hay que aprender análisis técnico o teorías e indicadores y su mente es anclada a esa idea. Y a otros se les dice que es mejor crear sistemas automáticos y se vuelven programadores. Por ejemplo, aprendiste Price Action primero y te pusiste a ver patrones y a trazar líneas, y otro aprendió Fibonacci primero y se puso a buscar ondas y secuencias, y así el que aprende teorías como Elliott o de volumen. Es decir, se anclan a algo que asumen es la manera en que debe de hacerse. Y es porque cuando todos hablan de lo mismo, nunca sospechas que estás lidiando con sesgos cognitivos y que los demás también, sino que realmente estás dando tu máximo esfuerzo en el camino al éxito popular y que todos se están ayudando unos a otros. Y tal vez eres consciente que siguiendo el mismo enfoque, pocos lo logran, pero tu ego te dice que serás diferente. Tienes que entender que estás en un entorno que siempre está sujeto al cambio y que eres tú el que le está dando más valor a algunas cosas que a otras. Pero ese valor es subjetivo y ese valor autoimpuesto es el mismo que no te permite adaptarte a ese constante cambio. Por eso lo que definimos con más o menor valor siempre estará sujeto al cambio, no importa lo que esté en nuestra cabeza. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, podemos comenzar a entender qué tan frágil y pasajeras nuestras definiciones y significados en cuanto a ideas y conceptos son. También cuánto poder podrían mantener sobre nosotros. Por eso es que la gran mayoría va a invertir tiempo y energía en probar o backtestear que sus definiciones e interpretaciones son las correctas. Y así de simple es como está construida la realidad del trading minorista. Sin embargo, cuando existe un apego fuerte a esa realidad y a los significados de los símbolos que construyen esa realidad, no va a permitir mucho cambio y crecimiento. Y en el caso del trading, te dejará atrapado por años tratando de resolver algo que técnicamente, desde la misma perspectiva de simbolismos, no puede ser resuelto. Por eso es que te des cuenta
de por qué se argumenta, se lucha, se debate o se forcejea con otros y muchas veces contigo mismo para mantener las creencias y las ideas de lo que pasa en el mercado en la manera en las que siempre se han encontrado. Así como estas esferas solo van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, el precio solo va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Estas esferas no cambian su naturaleza de movimiento, pero al estar juntas le dan la percepción de formas. Y usted puede ver innumerables formas, ondas, patrones, y entonces crear teorías, mitos y razonamientos. Puede programar indicadores y todo lo que popularmente se encuentra en todos lados. La forma se deriva del cambio de velocidad, pero si se acerca y le pone atención a una sola esfera, verá que las formas son solo una ilusión y que el movimiento natural es solamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y es lo mismo con cada una de las esferas que integran el conjunto. Lo mismo pasa con el precio. Este es el mismo, no importa la temporalidad o el tipo de gráfico. Pero para poder dejar de ver formas y crear mitos, teorías y razonamientos en su cabeza y liberarse mentalmente de sesgos cognitivos, tiene que entrenarse con alguien que ya es libre de esa ilusión y tener una disonancia cognitiva, que significa deshacerse de lo que cree que sabe del mercado. Si la gran mayoría habla del mercado en formas, indicadores y sus ideas derivadas, ¿está realmente haciendo algo diferente? ¿Está realmente poniéndole atención al precio? Entonces es aquí donde si comienzas a ser consciente de todo esto que se dice una y otra vez en nuestra comunidad de trading y comienzas de nuevo como si no supieras nada y entonces te fijas en las cosas que realmente son importantes y que no tienen simbolismos o ideologías, te vas a dar la oportunidad de retomar el control, de abandonar ese pensamiento domesticado, condicionado y popular al cual solo dijiste que sí y aceptaste sin cuestionar. Y que es la misma idea que te hace ir en círculos. Como puedes ver hasta ahora, solo hemos hablado del precio y un pequeño resumen del problema ideológico que existe en este negocio. Pero además del entendimiento de los principios del precio y el desarrollo de habilidades para seguir al precio, en FX Logos te enseñamos el modelo simple del negocio de los bancos, los grandes participantes, los dueños del negocio, para que entiendas el proceso simple que ellos necesitan seguir y aplicar para que la mayoría del tiempo estés en la misma dirección que ellos, sin tener que predecir, anticipar, asumir u otra manera subjetiva, para que constantemente te adaptes a la manipulación, que produce un proceso repetitivo y así puedas adaptarte a procesos que son incondicionales todos los días para que el precio pueda moverse. Este es un proceso como en cualquier negocio donde una vez que lo entiendes, solo tienes que adaptarte y dejar de creer que eres tú el protagonista y que tienes que inventar algo nuevo. La razón que es un modelo de negocio y es incondicional quiere decir que sucedió, sucede y va a suceder independientemente de cualquier backtesting o teoría o sistemas de ondas o de temporalidades y todo lo que se te pueda ocurrir. Este proceso, así como los principios del precio, son incondicionales, pasan con o sin ti. Por el otro lado, si no eres consciente del proceso de este simple modelo de negocio, entonces construyes con materia prima con la que todos están construyendo desde afuera, que adquieren su experiencia con imágenes, determinismos, abstracciones, generalizaciones, y es por eso que el trading se te complica, porque en lugar de operar por específicos como tiempo, precio, probabilidades y manipulación, los principios del precio, la persona es incapaz de proporcionar más allá de propuestas abstractas y perceptivas sobre el mercado.
debido a la falta de información real. Por lo tanto, un real entendimiento del mercado envuelve el entender cosas que no se adquieren siguiendo los dogmas tradicionales, basados en opiniones perceptuales, sino siguiendo procesos incondicionales: tiempo, precio, probabilidades, manipulación. Ya que al ser estos principios y no percepciones, permiten al operador minorista desarrollar habilidades que son operables, verificables, progresivas, todos los días, a diferencia del pseudo conocimiento popular, el cual siempre está cambiando y cuyas combinaciones son innumerables e interminables. Cuando hablamos del mercado, mucha gente infiere que el mercado es singular, pero hay que entender que hay muchos factores que hacen que el precio se mueva. El problema es que como lo ves a unos centímetros de tu silla y le puedes poner líneas, indicadores, puedes promediarlo, optimizarlo, hacer backtesting, es muy fácil olvidarse que no estamos hablando de un individuo, sino de muchos. Por lo tanto, cuando entiendes que el mercado son muchos y no uno, ¿cómo sabes cuántos operadores hay? ¿Cuánto volumen exactamente? ¿Y cuándo comienza a cambiar? ¿Y cómo afecta a unos o a varios participantes? Si los institucionales ya están actuando o no. Si se está creando el mercado. Si hay suficiente demanda u oferta. Y además, cómo cada mayor y menor participante actuará sobre estos factores. Cierto factor económico afectará positiva o negativamente, y muchas cosas más que ni siquiera podemos ser conscientes en el momento, aunque veas un patrón y el mercado parezca que se mueve con las mismas formas. Y tú le llamas soporte y resistencia, patrones, impulsos, etc. Perdiéndote al que al final del día es totalmente neutro, el precio, el lado derecho, el que es el mismo, aunque las temporalidades cambien, aunque el tipo de gráfico cambie. Entonces de pronto ya no estás tratando de interpretar, deducir, anticipar las motivaciones de un grupo enorme de factores, ni en el pasado, ni en el presente, ni para anticipar el futuro, sino te enfocas en el presente por medio del precio, porque el precio no tiene forma ni figuras, no es lógico ni ilógico, el que no es correcto o incorrecto, sino el que solo sube o baja, el que incluso no importa si se está haciendo trading de alta frecuencia o no, ya que este va a seguir los mismos principios: tiempo, probabilidades, manipulación. El precio es uno, el mercado son muchos. Recuerda que para lograr esto necesitas lo que los psicólogos llaman una disonancia o distonía cognitiva, lo que es saber cómo quitarte de encima todo lo que crees que sabes del mercado: mitos, teorías, indicadores, patrones, niveles de soporte o resistencia, temporalidades, ideologías, todo para entonces ver lo que siempre ha estado enfrente de tus ojos, pero que no puedes ver a menos que dejes ir todo lo demás. Nosotros en FX Logos, la lógica del trading le llamamos una liberación mental, que te permite comenzar desde cero, pero ahora sí observando al precio y sus principios y el modelo de negocio de los dueños del mercado, los bancos, teniendo la habilidad técnica simple y las habilidades psicológicas de siempre operar el presente por principios repetitivos e incondicionales que siempre han sido, son y serán los mismos. No importa quiénes somos o lo que pensemos o creamos. Recuerda y entiende, el precio solo sube o baja, no sigue formas repetitivas. La gente le da la correlación y la forma debido a la necesidad de darle sentido a la aleatoriedad de los mercados. Nuestra meta en FX Logos es ayudar a personas normales a volverse traders rentables sin complicarse el proceso de entendimiento o dependiendo de esquemas de mercadotecnia multinivel. Por eso es que nosotros, más que adherir a la insensatez de hablar en símbolos y creencias, vamos al punto de demostrar cuál es la dinámica que siempre ha estado enfrente de tus ojos, pero que no puedes ver, ya que hay muchas capas cognitivas, estructuras mentales sesgadas y creencias
que no te permiten verlo. Para crear historias, narrativas y mitos del mercado no cuesta nada, cualquiera puede hacerlo. Pero lo más importante, si entiendes este mensaje, que sepas que estamos cambiando las cosas en esta industria y poco a poco más gente se está dando cuenta y están teniendo resultados positivos. Y ahora sí, cambiando no solo sus resultados como traders, sino también transformándose como individuos. Escucha los testimoniales de abajo en esta sección. ¿Cómo estamos cambiando la mentalidad de la gente? ¿Cómo es que por sí solos no se hubieran dado cuenta de lo que estaba enfrente todo el tiempo? Y cómo su inversión ha sido fructífera. Si quieres saber más detalles de cómo es el proceso de nuestro entrenamiento avanzado, las etapas, la operativa en vivo, cómo psicológicamente liberamos a cualquier individuo de la lógica popular y cómo personalizamos para que cada uno desarrolle habilidades para rentabilizar esta actividad de trading y eventualmente vivir solamente de trading. Si esa es tu meta, dale clic al link de abajo y asiste a una de nuestras presentaciones, donde explicaremos todas las etapas, el contenido, el proceso, las opciones y el precio de inversión, para que de manera definitiva puedas cambiar tus resultados convirtiéndote en un trader de carácter individual, sencillo y rentable.